Universo invisible, más allá de los sentidos. Meditación, reconexión, Reiki, armonía, yoga, ángeles. Universo invisible, más allá de los sentidos. A Universo Invisible. Hoy estamos con dos médicos. Ustedes dirán, ¿qué hacen dos médicos en Universo Invisible? Bueno, primero van a presentar su libro, que se llama Medicina que cura. Miren qué belleza que es el color y la textura de este libro. Pero además, obviamente, no son dos médicos comunes. Ellos hacen medicina homeopática y nos van a enseñar, nos van a contar un poco cómo es este libro, pero sobre todo dar unos tips y quizás enseñar un poquito lo mal que nos alimentamos. Lo que uno cree que no, pero esto es fantástico, esto es sanísimo y demás, patético. Les puedo asegurar, porque yo hice 2 comentarios y me miraron como dijeron, nunca comas eso. Así que vamos a aprender hoy qué es este libro y vamos a aprender cómo debemos cuidarnos. Bienvenidos a Universo Invisible, Luis y Graciela. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenos un poquito de qué trata este libro Medicina que cura. Bueno, es un libro que trata sobre lo que nosotros tratamos el trípode terapéutico, que es el quehacer con nuestros pacientes en nuestro consultorio. Ese trípode consiste en aplicar homeopatía unicista, que es la verdadera homeopatía, el medicamento de fondo constitucional que armoniza, que apunta a la totalidad de los síntomas, está dirigido a la fuerza vital y que mejora sobre todo en los aspectos anímicos, psicológicos, emocionales, pero incluye la totalidad de los síntomas. Pero como no es lo mismo lo que ocurría con los homeópatas de hace 100 años atrás, que daban el medicamento y los pacientes respondían en forma espectacular cuando se daba con el medicamento de fondo, hoy existe lo que ya Hahnemann hace más de 200 años, el fundador de la homeopatía, denominó obstáculos a la curación. Fue un anticipado a la época, como Hipócrates, como Paracelso. Hahnemann está entre esos grandes clínicos, y él hablaba de lo que hoy se conoce como factores de riesgo. Él hablaba de la alimentación, de la mala alimentación, de la necesidad del descanso, de la necesidad de la actividad, caminatas a todos los pacientes le indicaba hace más de 200 años, y otros factores de riesgo. ¿Qué podemos decir hoy de la alimentación, que es una alimentación en general chatarra, que es lo que impide que el medicamento homeopático logre lo que lograban hace 100 años atrás, cuando no existía esta alimentación chatarra, sobre todo los lácteos de hoy y las harinas de hoy, como por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno, el TAC, el famoso TAC, de lo que hoy se habla tanto, el gluten, alimentos que están tratados genéticamente y que es lo que hoy fundamentalmente nos enferma. Viene un paciente hoy a la consulta y lo primero que le decimos no es como hace años atrás, deje las grasas, las frituras, la carne, deje el gluten,
deje las harinas y en segundo lugar los lácteos. Me asombra esto, realmente nunca pensé que la homeopatía hubiera cambiado en el sentido de ayornarse a lo que comemos, ayornarse a lo que ingerimos, porque no hace el mismo efecto. La verdad que eso me has dejado así como, wow, ¿en cuánto nos afecta lo mal que nos alimentamos? ¿No? Detallame un poquito más eso y sobre todo el tema de los lácteos, que yo hago siempre mucho hincapié, porque has visto que toda la publicidad que hay es lo mejor que te puede pasar es consumir lácteos. No es así, Graciela. No, no es así y ahora voy a explicar por qué. La homeopatía sigue siendo la misma y como dice Luis, la homeopatía unicista para nosotros es la mejor homeopatía, la verdadera homeopatía, y sigue teniendo los mismos principios de hace más de 250 años. Lo que pasa es que, también lo decimos con Luis a esto, para los homeópatas era mucho más fácil curar hace 250 o 100 años, cuando no estábamos tan intoxicados. El planeta está muy contaminado. A esto se lo sabe, se lo dice, pero es como que no se termina de asumir esto que está pasando. Metales pesados, tóxicos, agroquímicos, diferentes sustancias químicos de síntesis volcados al ambiente, los plásticos también, que algunos hacen intercambio tóxico con nuestro cuerpo, actúan como interruptores endocrinos, más todos los alimentos industrializados que acaba de mencionar Luis, sumando el jarabe de maíz de alta fructosa, el glutamato monosódico. Quizás a algunos ni siquiera les suena el nombre, pero si se fijan lo que tienen en su casa, seguro más de un producto contiene solo estas dos sustancias que acabo de nombrar. Entonces, el peso de los factores tóxicos es tan grande que ningún médico de ninguna especialidad, homeópata, alópata, ayurvédico y demás, bueno, los ayurvedas tienen muy en cuenta la alimentación, ningún médico de ninguna especialidad puede desestimar el peso de estos factores, de estos obstáculos a la curación. El título del libro es un poco provocativo, Medicina que cura. En realidad lo que nosotros sí llama la atención el título, pero creemos firmemente que hay una sola medicina, que es la que cura profundamente, pero a veces se confunde la medicina con el paradigma hegemónico vigente acerca de lo que es la medicina, que es simplista, mecanicista y se reduce muchas veces a dar un fármaco para tal o cual cuestión, colocar lo que falta, remover lo que sobra, y no se corrige el problema de fondo, de base, que puede ser energético, un desequilibrio de la fuerza vital, pero igual hay que restar todo el peso de esos factores tóxicos. Y con respecto a los lácteos, por ejemplo, que habías preguntado, la leche de vaca sobre todo, la principal proteína es la caseína. También las leches de otros animales, mamíferos, tiene caseína, pero en menos proporción. Y las vacas lecheras, las que se seleccionan para este fin, producen ya de por sí mucha beta-caseína subtipo A1, que es la que se transforma en caseomorfina, que es la que produce muchos trastornos de desequilibrio en los niños con trastorno del espectro autista, diabetes, inflamación. Y se suma que los lácteos, ese es uno de los problemas ocasionados por los lácteos, pero puedo hablar todo el programa y 2 días podemos hablar acerca de los problemas que ocasionan los lácteos. Ya porque el producto en sí no es apto para el ser humano. Ningún mamífero consume leche después de haberse destetado, menos de otra especie. Pero estamos hablando, o sea, lo que quiero aclarar es, cuando ella habla de leche de vaca, no estamos hablando de la vaca que le acaban de extraer la leche. Estamos hablando de la leche de supermercado. Se suma la industrialización, que es peor. Una cosa es el producto en sí, que podemos discutir si es apto o no es apto, y puedo demostrar por qué no es del todo apto para el ser humano, pero nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros antepasados lo consumían en menos cantidad, en menos proporción, y era la leche recién ordeñada de la vaca. Por supuesto. Esto que vos decís, tibiecita, como decía mi padre. Ese fluido blanco que dice llamarse leche, lleno de hormonas, antibióticos, agroquímicos, agua, no es saludable, al contrario, genera mucha inflamación y suma carga tóxica al cuerpo y descalcifica, porque si queremos avalarlo solo por el tema de consumir calcio, de incorporar calcio, termina descalcificando en realidad. Por eso los países más bebedores de leche son los que más osteoporosis tienen,
porque acidifican el cuerpo y hacen que el calcio salga de los huesos para poder compensar esa acidez. El calcio está presente en cientos, miles de productos. Ahí está, a eso iba a ir porque lo primero que nos van a decir es, ay, entonces, ¿con qué calcificamos a los niños? Pues siempre se ponen primero los niños, aunque los adultos consumimos lácteos, porque muchos decimos, yo no consumo leche, pero consumo quesos. Entonces, ¿dónde se puede encontrar calcio y que se pueda consumir libremente? Porque yo ya tengo terror de qué puedo comer y qué no. Claro, como decía recién Graciela, está en muchísimos productos, en muchísimos alimentos. Casi todas las verduras de hoja verde tienen calcio. Si tenemos que comparar, por ejemplo, el sésamo tiene, bueno, para algunos 9 veces, para otros 10 veces más calcio que la leche. Entonces, con un poquito de sésamo ya cubrimos sobradamente los requerimientos diarios del calcio. Pero es importante destacar esto. Los pacientes que acuden a nosotros con osteoporosis, lo primero que le decimos es suprima los lácteos, porque acidifica la sangre y por un sistema buffer, para compensar esa acidez, se remueve el calcio de los huesos y ahí aparece la osteoporosis. Es al revés de lo que se piensa. Es peor, hablando de los lácteos, la leche por el suero, porque tiene muchos antígenos, que el yogur. El yogur es peor que los quesos blandos son peores que los quesos duros. Igual tampoco avalamos lo de los quesos duros por las grasas saturadas, etc. Pero desde muchos puntos de vista desaconsejamos los lácteos. Por ejemplo, algo que me comentó un paciente hace muchos años atrás, que era tambero, vivía en el centro de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas tenía tambo, y venían a recolectar, aún en invierno, lo que hacían en esos jarros enormes, poner 1 litro de Pervinox para comenzar el proceso. Entonces, así empezaba el proceso de conservación de la leche, porque la leche es uno de los caldos de cultivo que se utilizan en los laboratorios para el desarrollo de los gérmenes cuando se hacen análisis para ver si la persona tiene algún grado de infección o no. Y ahí empezaba, y con la industrialización, como decía Graciela, la homogeneización, la pasteurización. Claro, pasa por una cantidad de procesos. Ya ahora te digo, voy a ver un sachet de leche y voy a ver un frasco de Pervinox, una cosa así que, claro. Una sopa de bichos muertos, porque Ay, más de 100.000 bacilos, menos de 100.000 bacilos, ¿qué son? Bichos muertos. Claro, visto desde ese punto de vista y explicado correctamente, uno se da cuenta por qué. Yo sí he comprobado que me he pasado, mi madre tomaba su medicación con yogurt, porque yo consideraba que era más sano. Y siempre me dejaba un poquito para que yo terminara el yogur. Sí compartíamos. Y una vez me pasé como un mes que me fui de viaje a Salta, no consumí lácteos. Cuando vuelvo al primer vasito que me tomé de yogur, se me generó una mucosidad tremenda. Y dije, nunca más, y le dije, no consumís más, porque la verdad es que genera mucha mucosidad el lácteo Sí, en sí. tal cual. De hecho, los pacientes, hay pacientes que no quieren hacer una alimentación 100% libre de gluten, libre de lácteos. Es aceptable, es entendible, pero lo que recomendamos es mantener en su casa una zona libre de gluten, de lácteos, y hacer las excepciones en las salidas. Pero sí, cuando están enfermos, sobre todo en vías respiratorias, le pedimos que supriman hasta que se curen los lácteos y harinas, porque son grandes productores de moco y perpetúan la inflamación y la infección. Nunca me reproché tanto no haber hecho una indicación, porque la omití, porque me trajeron a un chico
de 4 o 5 años con asma. Entonces yo le di la medicación homeopática, venía recomendado por el abuelo, que era paciente mío, confiaba mucho en la homeopatía, porque había respondido muy bien. Entonces convenció a la madre de que lo trajera a la consulta por su tema de asma, porque bueno, la homeopatía si es conocida por algo, es por la cura en todo tipo de procesos alérgicos. Era un chico que consumía bastante leche, eso es cierto, consumía bastante leche. Yo le di el medicamento homeopático y no supe más nada de él, hasta que un buen día viene el abuelo y yo le pregunto por el nieto, y me dice, anduvo muy bien. Entonces yo, qué bien, le di el remedio homeopático acertado. Dice, sí, porque lo llevaron de un médico que no era homeópata ni era naturista, un pediatra que le dijo, tiene que dejar la leche. Bueno. Dejó la leche y se curó. Claro. Yo me sentí, por eso digo, me reproché tanto, porque omití en ese momento, estaba tan enfrascado en darle el medicamento homeopático correcto, Sí. pero esto fue lo que me reafirmó en lo que ya veníamos haciendo, que era este trípode del que empecé a hablar hoy, que es lo que nos está dando unos resultados espectaculares. De eso trata el libro, de este trípode, porque no es solo el medicamento homeopático, por lo que explicábamos antes, de los cambios en la alimentación, de la ecología a nivel mundial, sino de la alimentación saludable y de la depuración. Ese es el trípode. Medicamento homeopático constitucional, depuración, que es la limpieza de los filtros de los órganos. Tenemos para eso todo un protocolo en etapas, y la alimentación saludable, de lo que estábamos hablando recién, evitar los lácteos, evitar... Pero vos sabés que en nuestra charla previa, que me asombró absolutamente el tema del arroz, que uno dice el arroz es súper sano, integral, no integral, lo que fuere. El arroz es lo máximo. Y no, hay que ponerlo a remojar y a sanar primero. Sí, bueno, este tema venía como comentario porque nos llamó la atención. A veces hacen publicaciones en los diarios tales como: cuidado, la dieta sin gluten puede ser peligrosa. Entonces hablan de que el arroz absorbe grandes cantidades de arsénico más que otros cereales del suelo. Entonces, si está cultivado en una zona alta en arsénico, puede tener un mayor contenido de arsénico. Quien come mucho arroz puede acumular arsénico en su cuerpo, con las consecuencias que eso lleva. Y aclaraban, eso es una nota que salió, un artículo que salió en 2 o 3 días en casi todos los diarios del mundo. Y hacían la aclaración de que, bueno, que había personas con celiaquía que deben optar por no consumir gluten por una cuestión de salud, pero que era absurdo elegir no consumir gluten porque podría traer problemas de salud como una intoxicación con arsénico. Esto descontextualizado, ¿sí? Sí, sí, como todo. Como bebé que murió porque sus padres no le dieron gluten, o bebé vegetariano murió por una dieta vegana, y sale en todos los diarios. Por supuesto, hay que tener cuidado cuando hacemos una elección alimenticia diferente porque no conocemos y puede haber riesgos de carencias, ¿sí? Siempre tienen que estar los padres asesorados por un profesional de la salud. Para eso están ustedes. También, claro, sí, todos los médicos que estamos en este tema. Ahora, ¿por qué no salen los diarios cuántos niños mueren por enfermedades crónicas no transmisibles hoy en día, o cuántos adultos? Enfermedades crónicas, autoinmunes, degenerativas, cáncer, la epidemia de autismo, hoy es 1 en 40, en los años 60, 1960 aproximadamente, era 1 cada 5.000 o 7.000, hoy es 1 en 40, para el 2035 va a ser 1 de cada 2. Hoy los chicos tienen diabetes tipo 2, que la estudiamos como diabetes del adulto. Entonces, eso no sale en todos los titulares de los diarios, pero sí sale cuando muere alguien por una dieta natural. Sí. Llama la atención. Eso, lo que acabas de decirme, hace muy poquito tiempo lo observé. Un día, caminando por el centro, dije, wow, ¿qué pasó? Cantidad
vi ese día, pero en cantidad que me llamó mucho la atención, de niños Down, bebés Down. Yo dije, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que aparezca como una, digamos, anomalía? Porque me pareció algo no muy común, la cantidad de bebés que vi ese día con el problema cromosomático para que sean Down. ¿Es un problema alimentario también? Fuera del tema del cromosoma. Claro. Lo que sucede, hablo en general de anomalías cromosómicas y el autismo también, que es un tema del cual me estoy ocupando y me preocupa mucho. ¿Qué pasa hoy en día con las mamás? Para tener hijos esperamos recibirnos, ser profesionales, exitosas y demás, y ya la mujer decide tener hijos después de los 35 años, inclusive a los 40 o más, y ya ahí hay más riesgos o de infertilidad o de anomalías genéticas que se pueden manifestar más frecuentemente. No sé, ¿vos qué opinás? Sí, no, a mí se me ocurre, bueno, obviamente coincidimos nosotros en ese tema, pero me disparó algo que sería interesante comentar a propósito de la importancia de la alimentación o de los factores externos, medioambientales. Hoy ya no se habla de la genética. La genética es como que está perimida. Ahora se habla de epigenética. La epigenética lo que muestra y demuestra a través de múltiples investigaciones de investigadores, sobre todo independientes de distintas partes del mundo, estudios estadísticos, que el 90% de las enfermedades no son de origen genético. Puede estar la predisposición a través del gen, pero la alimentación, por ejemplo, hace que, o otros factores externos, hacen que si modificamos, como decíamos antes, la alimentación chatarra, etcétera, puedan ser pasibles de ser curados a través de la alimentación saludable, de la depuración, de la homeopatía. ¿Sí? El 90% de las enfermedades no son genéticas, aunque ya se ha estipulado que todas las enfermedades tienen un origen genético. Sí puede ser que esté el gen, que esté la predisposición, pero a través de cambios, como los que proponemos en el libro, el 90% de las enfermedades son curables, porque antes genético era sinónimo de estructural, irreversible, incurable, pero con estos nuevos conceptos, sobre todo a partir de Bruce Lipton y otros autores, se pueden modificar, es decir, hacer que el gen no se dispare y que manteniendo una vida sana, saludable, la enfermedad no se va a desarrollar por más carga genética de toda una familia que ha padecido cáncer. No hay que tener... Él me completó la idea, porque claro, yo omití decir, di por obvio, claro, la mujer más grande tiene más carga tóxica acumulada. Ese es el factor, eso es lo que omití decir cuando te respondí. A mayor edad, más carga tóxica acumulamos en esta época que nos toca vivir. Pero además, me gustó muchísimo esto que acaban de aclarar, porque todos dicen, bueno, no, en mi familia hubo cáncer de mamas, entonces es obvio que no. Y yo siempre les digo, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Somos genéticamente, podemos tenerlo, pero depende de nosotros despertar eso en nosotros o no. Y me voy a tomar un atrevimiento así bien osado, que es justamente, porque me quedé así como anonadada con el tema del arroz, que no siempre, no es solo la comida chatarra lo que nos hace mal, es la comida que consideramos sana, pero que no le damos una limpieza adecuada, un despertar de la semilla adecuado, porque todo el mundo dice, ay, sí, como semilla, pero la semilla así nomás no es buena. Entonces, ¿todo eso de lo que estamos hablando está en el libro? Sí, todo. Sí. Todo bien, entonces Medicina que Cura es un libro que sí o sí hay que tener como libro de cabecera,
¿Dónde se puede conseguir Claro. el libro? Acá en Buenos Aires, Matinata, de Laura Vanelli, en la zona de Acasuso, en la zona de Caballito, Sí, Raslo, en Raslo. en distintas Vamos- dietéticas, en escuelas de homeopatía. Ahí está, dietéticas. El Vamos libro a sale- en Facebook está Medicina que Cura, el libro, y ahí vamos a ir poniendo los puntos de venta porque es muy reciente, entonces... Sí, esto está así como sí, sí. recién, está calentito Sí. todavía. Sí, 2 recién días que salió. Sí. Wow, 2 Así que días. todavía no Qué- empezamos con la distribución. Qué privilegio tenerlos aquí, por eso. Ya saben entonces, en Facebook, Medicina que Cura, y además ahí mismo se pueden contactar con ustedes. Sí, tal cual. Ustedes atienden en Buenos Aires y en Tucumán. Tucumán. Sí. El libro tiene un capítulo de más de 150 recetas, pero son recetas que están relacionadas con el resto del libro. Habla de lo que es saludable, de cómo se lava el arroz para evitar esto, que es muy fácil. Vos hablabas de la importancia, no solamente de comer sano, porque no siempre se consigue lo orgánico, hay lugares donde no se consigue lo orgánico. No, y y hay, lo que hay personas podemos- que tampoco pueden adquirir porque Claro, consideran una que porque es orgánico, no sé por qué tiene que ser carísimo, Claro. algo que me parece absurdo, ¿no? Claro, y ahí hablamos del lavado de semillas, vos ya que hablaste de las semillas, la nuez, la almendra, la avellana, tiene que ser lavado en todos los casos con agua oxigenada, y ahí explica la técnica, con agua, la proporción, unos 20 minutos, en la superficie se forma una capa, una espuma blanca de Sí. micotoxinas y de hongos, y las micotoxinas son cancerígenas. Entonces uno dice, estoy comiendo bien. Eso por un lado. Lavarlas como corresponde. Y después dejarlas, vos lo mencionaste también, toda una noche en agua para que se activen. Porque 1 de cada 3 personas tiene algún tipo de intolerancia. Dice, a mí me caen mal las nueces. Dice que son sanas, o las almendras, y es porque no están activadas, no se aprovechan las vitaminas y sobre todo las enzimas. Toda la vitalidad de la enzima, todo lo que pueda aportar, no se aprovecha, al contrario, puede traer problemas de estos que digo. Igual con el lavado de las verduras, de las frutas, con bicarbonato y después con vinagre. Son técnicas que la gente desconoce. Entonces, insistiendo sobre el libro, es un libro que sirve para los médicos que se quieren acercar a este tipo de técnicas de depuración y la alimentación saludable, pero también para la gente en general, para aplicar todos estos conocimientos que no están... Falta información, lamentablemente falta información. Bueno, como se habrán dado cuenta, no son 2 autores del libro, simplemente, son 2 médicos homeopáticos con los que han plasmado en este libro todo lo que han aprendido y todo lo que quieren transmitir hasta ahora. Pero si necesitan consulta con los doctores, entran en el Facebook de Medicina que Cura. Sí. Y allí van a poder solicitar una entrevista con ustedes para, sobre todo esto de la depuración me parece fantástico, porque uno puede haber tenido un tipo de vida hasta hoy y dice, bueno, como en mi caso personal, eso, no, bueno, ok, voy a limpiar todo mi cuerpo y lo voy a dejar como en cero, es como llevar un auto al service. Tal Sí, cual. sí. Le podés poner la mejor nafta a partir de ahora, pero si están sucios los filtros, el motor y demás, no va a andar como corresponde, tal cual. Bueno, esto me encantó. Creo que es una imagen clarísima. Nos ocupamos tanto del auto, nos ocupamos tanto de la casa y no nos ocupamos de nuestra propia Así es. casa, que es nuestro cuerpo y que es con el único que vamos a convivir hasta el final de nuestros días. Porque los autos se cambian, las casas se cambian, Así es. los muebles se cambian, pero el cuerpo no. Y está bueno esto de vivir sano y poder llegar a los 80 espléndidos.
Bueno, observen qué belleza la tapa de este libro, y es de un conocido nuestro, alguien muy querido por esta casa, que es de Latif. Latif Vicente Jesús es quien ha hecho esta tapa, lo cual me encantan los colores, me encanta la geometría, así que Latif, gracias por este aporte. Gracias por venir a Universo Invisible a presentar este libro. Hizo también el diseño del interior del libro, Latif. Está todo muy geométrico, y un capítulo al final sí. que habla sobre la geometría sagrada y explica lo de la tapa y todo el diseño que hizo. Así. La cerecita de la torta. Muy bien, Bueno. Así que Latif continúa en Argentina, a pesar de que ahora está en España, continúa en Argentina a través de Medicina que Cura. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. vos.